¡Hey! ¿Qué pasa? Muy buenas a todos mis queridísimos Paleontologists in Training. Menudo susto os habéis llevado, ¿eh? Es que claro, hacía tanto tiempo que no venía que esta silla ya queda desocupada absolutamente. Bueno, pues mis queridísimos amigos y amigas, hoy os voy a traer un vídeo que, como ya os he dicho 300 veces por las historias de Instagram, que si solo me veis en YouTube y queréis saber más de mis noticias así regularmente, podéis seguirme también en Instagram. Os vengo a traer un vídeo de lo que espero que sea una saga de vídeos acerca de la evolución de diversos taxones hacia los grupos de animales que conocemos hoy en día. Me vais a tener que perdonar porque en mi calle están habiendo obras, así que seguramente oigáis un poco de ruido de fondo, pero bueno, lo vamos a obviar y vamos a seguir explicando. Y pues bueno, qué mejor manera de empezar esta nueva saga de vídeos en el canal y en la cuenta de Instagram que empezando por la evolución desde los dinosaurios hasta los pájaros actuales. He de decir que evidentemente no he incluido absolutamente todos los grupos de animales que podemos ver dentro de esta línea evolutiva, puesto que como en todas las líneas evolutivas hay muchísimas ramas y por tanto si me tuviera que centrar en todas teniendo en cuenta que la mayoría están ya extintas no acabaríamos nunca. Así pues, me he centrado en las más importantes, en las que me han enseñado en clase durante la carrera y en las adaptaciones que les llevaron hacia el vuelo, a las adaptaciones hacia el vuelo que les condujeron a ser pues las aves actuales. Pues bien, para remontar en toda esta historia evolutiva que llevó desde los dinosaurios hasta las aves, tenemos que empezar por ¿cómo empezaron a existir los dinosaurios? Pues bueno, aquí llegamos a la gran extinción de lo que fue el Pérmico-Triásico. Para situaros, estamos hablando de hace unos 250-252 millones de años, en la cual se extinguió cerca del 90% de lo que era la fauna terrestre en aquel momento. A este tipo de fauna que había antes de los dinosaurios durante el Pérmico se le llama la fauna paleozoica. Incluiría grupos de animales bastante conocidos como por ejemplo los gorgonópsidos. Así pues, cuando toda esta gran cantidad de especies se extinguieron, dejaron muchísimos nichos libres que podían ocupar nuevas especies. Esto significa pues que había muchos animales que explotaban distintos recursos de la tierra que ahora ya no estaban y que por tanto los antepasados de los dinosaurios, que hasta entonces habían sido unos animales bastante pequeñitos, tuvieron la oportunidad de empezar a explotarlos y por tanto diversificarse. Hasta el punto de que en la Tierra llegamos a tener un 90 o 95% de las especies terrestres que provenían pues de los dinosaurios. Así pues pasamos de la que os he hablado antes, de la fauna paleozoica, a la fauna mesozoica. Pues bien, a medida que va pasando el tiempo después de esta gran extinción, a finales del Triásico se extinguieron varios grupos dentro de los arcosaurios, los cuales incluirían pues también a los cocodrilos y este tipo de fauna, dejando así pues que un nuevo grupo fuera principalmente toda la fauna prácticamente que había en el mundo terrestre en aquel momento. Este nuevo grupo son los ornitodiros, los cuales contienen a los pterosaurios y a los dinosaurios. Los pterosaurios, como muchos ya debéis saber, no son dinosaurios, pero son el típico pterodáctilo que vosotros veis, ¿no? El que dicen dinosaurio que vuela. No son dinosaurios, pero ahí estaban los pterosaurios y los dinosaurios, pues bueno, eran los dinosaurios. ¡Uy, no lo puedo creer! Pues bien, a continuación os he preparado unas cuantas diapositivas en las cuales os voy a poder mostrar un poquito las ramas de la evolución que he querido seleccionar para llegar desde los ornitodiros hasta Avialae, que sería el grupo que incluye a las aves actuales, y así pues en conjunto poderos ilustrar un poco todo lo que voy diciendo. En primer lugar os he puesto esta diapositiva que contiene a los pterosaurios y a los dinosaurios, para que veáis que vienen del grupo de los ornitodiros. Y en segundo lugar he querido empezar ya con lo que era la evolución de los dinosaurios en esta diapositiva. Bien, como podéis ver aquí dentro del superorden Dinosauria tenemos dos subórdenes que serían los ornitisquios y los aurisquios. Estos dos grupos se separan por la posición de su pubis, es decir, los ornitisquios tenían un pubis colocado hacia adelante, como el que tienen las aves actuales, pero los aurisquios lo tenían colocado hacia atrás, es decir, la posición contraria a las aves actuales. Pero ¿qué pasa cuando continuamos en la evolución de estos dos grupos y desglosamos los grupos que pueden contener? Bien, pues como podéis ver en esta diapositiva, dentro del grupo de los ornitisquios tendríamos los grupos de los tileóforos, que serían pues especies similares a los anquilosaurios, por ejemplo, y los neornitisquios, que un ejemplo de los más famosos dentro de los neornitisquios serían, por ejemplo, los Parasaurolophus. Estos dos grupos, como ya os he dicho antes, tenían el pubis orientado hacia adelante. Pero ¿dónde está el problema? Pues que vemos que aunque el pubis esté orientado hacia adelante como las aves,
estos no eran los antepasados de las aves. Como podéis ver en la diapositiva, dentro de lo que era el orden Saurischia tenemos dos grupos, los saurópodos, que serían básicamente pues el típico Diplodocus o Brachiosaurio o cosas parecidas, y el siguiente grupo que serían los terópodos, que son bien conocidos por todos por la película Jurassic Park, por ejemplo, con los más famosos como los tiranosaurios, velociraptores, etcétera, etcétera. Así pues, tenemos aquí estos dos grupos que tenían el pubis orientado hacia atrás, que por tanto era la posición contraria a la de las aves, aunque después fue evolucionando para colocarse hacia adelante, y estos últimos que he mencionado, velociraptores, T-rexes, etcétera, que serían los terópodos, serían, en efecto, la rama evolutiva que vamos a seguir para llegar hacia los ancestros de las aves. Pero bien, ¿qué adaptaciones clave tuvieron los siguientes grupos que fueron apareciendo a lo largo de la evolución para poderse parecer cada vez más a las aves? Pues en la siguiente diapositiva os he puesto que dentro del grupo de los terópodos llegamos a los neoterópodos, que básicamente los neoterópodos se llaman así porque adquirieron una nueva característica que les iba acercando cada vez más a las aves. Esta nueva característica formó parte de lo que era la neumatización craneal, es decir, la neumatización craneal es cuando un cráneo va adquiriendo agujeros o recovecos que lo van haciendo cada vez más ligero. Pues bien, esta nueva adquisición dentro de la neumatización craneal que tenían los neoterópodos fue una fenestra maxilaro-mandibular. Las fenestras craneales son agujeros que se van haciendo a lo largo del cráneo. Y la fenestra maxilaro-mandibular es un agujero que podemos observar por esta zona del cráneo de los neoterópodos. Además de esto, los neoterópodos desarrollaron garras en los dedos que iban del 1 al 3 de sus manos. Para que entendáis cuando hablo en temas de nomenclatura de dedos y cuando estamos hablando de anatomía en general, los dedos se empiezan a contar desde el pulgar hasta el meñique. Por tanto, el dedo 1 es el pulgar, el 2 es el índice, el 3 es el corazón, el 4 el anular y el 5 el meñique. Así pues, vemos que en estos tres primeros dedos de las extremidades anteriores empiezan a desarrollar garras, pero es que no solo eso, sino que además en las extremidades anteriores estos dos últimos dedos, el 4 y el 5, se van a empezar a perder. Si os fijáis, esto poco a poco va dando la anatomía que conocemos como una típica mano de Velociraptor, por ejemplo, o de Archaeopteryx, en la cual tendríamos un pulgar pequeñito posicionado acá arriba con una garra, dos deditos delante y el ala que va por debajo. A su vez, en las extremidades posteriores, es decir, en las piernas, se empiezan a adquirir unos metatarsianos, es decir, un pie bastante alargado. Esta nueva adquisición se asocia a que estos animales eran bípedos. Para intentar optimizar este tipo de desplazamiento, los huesos de las patas se van haciendo cada vez más largos para poder ser rápidos en una locomoción bípeda. Y perdonad antes que he hecho un pequeño error, esto eran adaptaciones de los terópodos, no de los neoterópodos. De los neoterópodos ahora vamos. Lo que hizo que los terópodos fueran terópodos es lo que os acabo de describir, pero lo que hizo que los neoterópodos se crearan como un nuevo grupo fueron las siguientes características. En primer lugar, desarrollaron lo que se llama una fúrcula. La fúrcula es básicamente la fusión de las dos clavículas. Este hueso, al fusionarse, lo que hizo fue dar una nueva placa de mayor rigidez para que se pudiera insertar la musculatura pectoral, una musculatura mucho más fuerte, y que posteriormente llevó a que fuera más fácil la inserción de la musculatura que llevó a las aves al vuelo. Porque tenemos que tener en cuenta que para poder volar necesitas muchísima fuerza en la parte anterior del cuerpo. Aparte de esto, en el tema dedos, este grupo pierde por completo el quinto dedo de las manos, es decir que ya solo tienen 4, y en las extremidades posteriores el dedo 1 y 5 se empiezan a reducir. No llegan a desaparecer del todo, pero se empiezan a reducir adquiriendo típico pie de tiranosaurio que nos podemos imaginar. Así pues, continuando con las diapositivas, dentro del grupo de los neoterópodos podemos ver que derivan dos grupos nuevos, que serían los ceratosaurios, que como por ejemplo pues podemos tener un ceratosaurus mismamente, y los coelosaurus. Los coelosaurus serían los que posteriormente seguirían derivando en grupos que acabarían llegando a las aves actuales. Y este grupo en concreto tenía una nueva adaptación que nos va llevando poquito a poco hacia la evolución de las aves. Los coelosaurus lo que tenían era unos arcos emales, que son básicamente unas cavidades en forma de cuña, en las vértebras caudales. Es decir, las vértebras de su cola empezaron a tener una especie de huecos, que como ya os he explicado antes, básicamente los plegamentos y los huesos en general sirven para dos funciones principales: proteger órganos internos y la inserción de musculatura. Así pues, en estos nuevos arcos emales, la musculatura tenía un nuevo lugar para insertarse, y por tanto este animal tenía mucha potencia en lo que era la tracción trasera. Es decir, que tenían unos muslotes espectaculares y un buri maravilloso que les permitía correr a mucha velocidad estando de forma bípeda.
Además, dentro del grupo de los Coelosauria, aparte del dedo 5, acabamos perdiendo por completo el dedo 4 y ya tenemos la mano típica de Velociraptor Archaeopteryx, como os he dicho antes. Pues bien, de los Coelosauria, como vamos a observar en la siguiente diapositiva, derivan dos grupos. En primer lugar, los Tyrannosauroidea, que sería el típico Tyrannosaurus y de los cuales no derivaron las aves, por mucho que nos guste poner que el Tyrannosaurus llegó a ser un pollo. Y los Maniraptora, que se caracterizaban de nuevo por tener unas manos bastante grandes. El ejemplo que os he puesto de Maniraptora es el Ptericinosaurio porque es en un animal en el que vemos bastante claro el tema de que las manos empiezan a hacerse, o que las extremidades anteriores, mejor dicho, empiezan a hacerse cada vez más largas, más grandes. Aparte de esta nueva adaptación de tener cada vez estos 3 dedos más largos y más grandes y más hermosos, estos animales tenían un esternón óseo mucho más grande de lo común, entre comillas. Si nosotros, por ejemplo, nos fijamos en el esternón de un pollo, a día de hoy, si algún día os coméis alguno, veremos que a comparación con el nuestro, que realmente es un huesecillo que cabe aquí perfectamente, es, a comparación con el tamaño y el peso del animal, una cosa bastante grande. Y esto, de nuevo, serviría para que en un futuro la musculatura pectoral cada vez tuviera más espacio en el cual fuera insertándose, para tener cada vez unos músculos más potentes en la parte delantera del cuerpo que poco a poco darían la posibilidad de que estos animales algún día echaran a volar. Así pues, como ya habéis deducido, de los Maniraptores es de donde luego poco a poco vamos a derivar en grupos cada vez más similares a las aves. Y estos grupos, como podemos ver en la última diapositiva ya que os presento, serían los Oviraptorosauria y los Avialae. De los Oviraptorosaurios puedo poner el ejemplo del Oviraptor, conocidísimo. Y por último, dentro del grupo de los Avialae, pues ya tendríamos los grupos que sí que contienen, de hecho, dentro de sus ramificaciones a las aves actuales. Un ejemplo de antepasados de las aves dentro del grupo Avialae serían los Archaeopteryx, que ya he mencionado varias veces anteriormente en este vídeo. En este grupo, en los Avialae, el pulgar en concreto de las extremidades posteriores, es decir, de las patas, que por cierto, para que tengáis un dato más, el pulgar en nombre científico, nombre técnico, se le llama hallux. En sus patas posteriores se empezó a colocar, es decir, tengamos en cuenta que no había desaparecido, seguía ahí, solo que de una forma bastante vestigial, pequeñito, se empezó a colocar hacia atrás y por tanto se volvió oponible. ¿Qué quiere decir que es oponible? Pues significa que es un pulgar como el nuestro, que está en esta posición, no que está con el resto de los dedos, sino que está así. Y que por tanto tiene capacidad de agarre. Si vosotros miráis perfectamente la pata de cualquier paseriforme de la actualidad, cogéis un gorrión, por ejemplo, no me lo estreséis mucho, por favor, y le miráis las patitas, veréis que el animalito tiene las patitas así, básicamente incluso los patos las tienen así también. Y esto pues es una adaptación estupenda, puesto que te permite hacer muchísimas cosas con las patas, aparte de agarrarte a las ramas, hay loros que las utilizan para manipular objetos de forma bastante precisa. Aparte de esta adaptación, vemos que el húmero, es decir, este hueso de aquí, se empieza a hacer cada vez más largo, como ya os he comentado antes. Tan largo es que acaba haciéndose más largo que la escápula, es decir, que la parte, este hueso que tenemos aquí. Y esta adaptación también la vemos en los huesos del antebrazo, que acaban volviéndose estos huesos que tenemos aquí incluso más largos que el propio fémur del ave. Es decir, nosotros hemos evolucionado al bipedismo, no al vuelo, y por tanto nuestro fémur es el hueso más largo que tenemos en todo el cuerpo, pero en el caso de las aves es todo lo contrario. Sus huesos de la parte anterior del cuerpo, de las extremidades anteriores, son cada vez más grandes y si no, mismamente mirad la anatomía de un águila, que tiene unas patas más bien pequeñas y una envergadura a lo mejor de 2,5 metros. What would you say to a turkey? I would say, I like your feet. Al mismo tiempo, las vértebras caudales, es decir, las vértebras de la cola, se van reduciendo. Dentro de los grupos que incluyen los Avialae ya tienen 25 vértebras o menos, cada vez menos. Esto se acabará traduciendo en que si os fijáis a día de hoy, pues las gallinas, por ejemplo, no tienen prácticamente cola, sino que lo que tienen son unas poquitas vértebras vestigiales que les quedan al final del cuerpo que se llaman pigostilo. Y esto al mismo tiempo sigue siendo una adaptación al vuelo, puesto que la cola larga les sirve para hacer de contrapeso cuando corren. Pero si tú eres un ave que no necesita correr, sino que necesita volar, la cola como que te molesta un poco. Además, en la mandíbula van perdiendo cada vez más los dientes. Si nos fijamos, a día de hoy prácticamente ninguna ave tiene dientes, sino que lo que tienen es un pico. Y además al mismo tiempo pierden esta fenestra mandibular maxilar que os he dicho al principio del todo, porque el hueso inferior de la mandíbula se va haciendo cada vez más fino por el tema de que los huesos de las aves van perdiendo cada vez más robustez, se van neumatizando y acaba transformándose en algo prácticamente ínfimo y en la parte de abajo de un pico, básicamente. Pero esto es lo que llamamos una pérdida secundaria, es decir, es algo característico de su grupo evolutivo, pero que las aves finalmente han acabado perdiendo por adaptaciones al medio que han adquirido.
Y bueno, pues eso es todo por hoy, puesto que ya a partir de aquí no hay más dinosaurios. Ya os he explicado todos los dinosaurios que han llevado hasta las aves. Y si queréis y os gusta este vídeo, en el próximo vídeo os explicaré los grupos dentro de Avialae que llevaron a las aves actuales, puesto que en el medio todavía nos quedan muchas adaptaciones que discutir y que presentar. Así que eso ha sido todo por hoy, espero que os haya gustado mucho. Si tenéis alguna duda, algún comentario que hacer o algo que aportar, pues me lo dejáis en comentarios, que yo estoy encantada siempre de leerlos. Y pues nada, nos vemos en el siguiente vídeo para que sigáis investigando entre tanto y que os vaya todo muy bien.